Vamos a hablar de los cambios o los fenómenos físicos. Aquí la materia no va a modificar su composición química. Las sustancias que intervienen no van a sufrir cambios, ya sea en su naturaleza interna. De repente se puede modificar un poco la parte externa. Por ello es que se ve igual. No dan orígenes a nuevas sustancias, sino que van a conservar sus propiedades. El fenómeno se puede repetir varias veces, o sea, el cambio es reversible. Entonces, aquí va a pasar que el cambio va a ser pasajero. No va a modificar tanto la composición química. Entonces, su forma interna no va a cambiar. Solo se va a modificar su forma externa, pero se va a ver igual. ¿Sí? Por eso no se va a ver igual. Listo. El fenómeno es reversible. Son las partes importantes que debemos considerar. Ahora, para que nos quede claro, vamos con los ejemplos, que son muy importantes. Bien, vamos con los ejemplos. A ver, los ejemplos son que todos los cambios de estado que puede sufrir la materia, ya sea los que vimos, fusión, evaporización, solidificación, sublimación, el cambio del agua, ¿verdad? Que vimos, entonces pueden sufrir esto. También cuando cortamos el papel, cartón o madera. También caerse, doblar un clavo, está viendo un cambio físico. El paso de la corriente eléctrica por un alambre, también está viendo un fenómeno físico. Ya. Entonces, todo esto vienen a ser ejemplos de fenómenos físicos. También el estirar una liga viene a ser un fenómeno físico. Entonces, son los ejemplos que debemos tener en cuenta. ¿Sí? Los cambios de estado, sobre todo eso, cuando pasa de líquido a sólido, de sólido a líquido. Ya, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver características a tomar en cuenta. Bien. A ver, vamos con los cambios que se producen. Pueden ser por cambios de estado, o sea, cuando nos referimos a que la materia pasa de un estado a otro, lo que vimos la semana pasada. Ya, a ver, también se puede dar por el movimiento. Es cuando los cuerpos o la materia cambia de posición. También tiene que ver la fragmentación, que quiere decir cuando la materia se divide o el cuerpo se divide en trozos más pequeños. Por ejemplo, cuando se rompe una regla, cuando se rompe un vaso, un plato. Entonces ahí está viendo fragmentación. Eso vienen a ser las clases de cambios físicos que hay. Ya saben, cambios cuando cambia su estado. Pasa de un estado a otro, ya sea de sólido a líquido, de líquido a sólido. Muy bien, entonces ahora veamos el otro fenómeno. ¿Ya? A ver, primero vamos con las imágenes de los ejemplos. Cambios de estado, ya lo que vimos la semana pasada y que ustedes ya saben, ¿verdad? De sólido a líquido, de gaseoso a líquido, de líquido a sólido y así. Muy bien, entonces esos son los cambios de estado. ¿Qué más vimos? Hemos mencionado, por ejemplo, cuando un clavo también se dobla. Está viendo un fenómeno físico. También al caerse, está viendo un cambio de posición por movimiento. Por ejemplo, vemos cuando se corta madera, cuando se corta papel. Ya, muy bien. También vamos a ver cuando
un cuaderno es rayado, está viendo un fenómeno físico. Cuando una pelota está rodando, está cambiando de posición, está viendo movimiento. Cuando el agua está hirviendo, está cambiando también de estado. Ya, esos son algunos ejemplos de fenómeno físico. Ahora sí, ya vamos a entrar al otro fenómeno. Ya, vamos con el fenómeno químico. Va a ser el cambio ya permanente de la materia y va a ser que modifique su composición. Las sustancias que intervienen van a sufrir cambios en su naturaleza tanto interna como externa. Van a dar origen a nuevas sustancias con diferentes propiedades, o sea, ya no conserva sus propiedades. El fenómeno se produce una sola vez con la misma cantidad inicial de materia y va a ser ya irreversible. O sea, es lo opuesto a lo que nosotros hemos visto en el fenómeno físico, ¿verdad? Aquí ya el cambio es permanente, en el otro era pasajero. Aquí modifica su composición, en el físico no se modifica la composición. Aquí las sustancias que intervienen van a sufrir cambios en naturaleza interna y externa. En el cambio físico interna, no solo externa. Van a dar origen a nuevas sustancias y diferentes propiedades. En el fenómeno físico conservaba sus propiedades y aquí también se va a producir una sola vez con la misma cantidad inicial de la materia, o sea, va a ser irreversible, mientras en el fenómeno físico era reversible. Muy bien, ahora vamos a hablar de ejemplos. Por ejemplo, tenemos la combustión de materiales como el papel, de materiales como la madera, ¿verdad? La combustión es la acción de quemar papel, madera o otra sustancia orgánica. También un cerillo o el gas casero, la oxidación de un clavo, de una cadena cuando cambia de color, el efecto que produce un ácido sobre un metal, el cambio también, la reacción de una sustancia con otra, estamos hablando de un fenómeno químico, la respiración, los procesos que nuestro cuerpo hace, la digestión, la fotosíntesis que realizan nuestras plantas, también son fenómenos químicos. La respiración, digestión, circulación también vienen a ser fenómenos químicos. Esos son los ejemplos, no lo olvidemos. Aquí ya estamos notando un cambio en las propiedades. Ya, entonces estos son los ejemplos que tenemos que tener claros. Ahora, vamos a ver nosotros que también hay que considerar en el fenómeno químico. Pueden haber cambios por la combustión. Ya hemos explicado qué es la combustión. La fermentación, cuando algunas sustancias como el azúcar se transforman en otras, también como el alcohol y el agua. Entonces, por combustión y por fermentación suceden las clases de cambios químicos. Ya, ahora, veamos imágenes. A ver, veamos los ejemplos con imágenes para que sea más factible entenderlo. Ya, combustión. Ahí, cuando se quema madera, se quema papel. Oxidación de un fierro, ¿verdad? De un clavo, de una cadena, ya lo que hemos mencionado muchas veces. También viene la fotosíntesis que realizan las plantas. La digestión, circulación, respiración, los procesos que también hace nuestro cuerpo. Muy bien, esos son los ejemplos. Vamos con nuestra ficha de aplicación para demostrar todo lo que hemos aprendido el día de hoy, así que nos vamos a la página 206. Ya, a ver, veamos qué preguntas tenemos aquí. A ver, las preguntas que tenemos son las siguientes.
Pregunta número 1. Es la transformación que sufre la materia por acción de algún agente energético. El fenómeno. Pregunta número 2. El fenómeno se da por la transformación que sufre la materia por la acción de algún agente. El fenómeno se da por la transformación que sufre la materia por la acción de algún agente. Ahí ponemos energético. Muy bien. Pregunta número 3. ¿Es el cambio pasajero de la materia que no altera su composición química? ¿Qué fenómeno es? El fenómeno físico. Excelente. Pregunta número 4. Fenómeno de la materia donde solo se modifica la parte externa. Solo la externa, no la interna. Estamos hablando del fenómeno físico. Excelente. Pregunta número 5. ¿Es el cambio irreversible que sufre la materia? Fenómeno químico. Pregunta número 6. ¿Es el cambio que altera y modifica la composición interna y la forma externa de la materia? O sea, modifica ambas. ¿Cuál es? El fenómeno químico. Excelente. Quemar papel corresponde al fenómeno, al último que vimos, al químico. Muy bien. Pregunta número 8. La acción de romper una regla es un fenómeno físico. ¿Por qué? Porque vimos que era en fraccionarla en pedazos más pequeños. Muy bien. La fotosíntesis es un fenómeno ¿de qué tipo? ¿Físico o químico? Es químico. Excelente. Pregunta número 10. Al meter a la refrigeradora un vaso de agua, este se va a congelar y ahora será sólido. Este es un ejemplo de fenómeno físico. Excelente. El fenómeno físico que tiene que ver con el cambio de estados. En este caso pasó de líquido a sólido. Excelente, mis chicos. Muy bien. Bueno, yo ya me estoy despidiendo, espero que se encuentren bien, que hayan aprendido muy bien también este tema y que sobre todo hayamos respondido las preguntas que son para nosotros fortalecer o reforzar lo aprendido en nuestra clase del día de hoy. Así que mis chicos, es un placer siempre estar con ustedes, se me cuidan mucho y repasen.